El título de este video puede sonar absurdo e incluso sin sentido, pero déjame explicarte por qué. Supongamos que hoy te despiertas en un planeta donde todos creen que el tiempo es como una línea recta infinita. Caminas hacia adelante, siempre hay más camino. Vas hacia atrás, lo mismo. Y de repente alguien llega y te suelta, oye, esa línea no es infinita, tiene un principio, y justo ahí empezó todo. ¿Qué haces? ¿Le crees o te explota la cabeza? Bueno, con el universo pasó algo parecido. Durante siglos, la gente pensaba que el tiempo siempre había estado ahí, como un reloj eterno marcando sin parar. Pero la cosmología moderna nos dice algo mucho más radical. El tiempo mismo nació en el Big Bang. Y entonces aparece la gran pregunta, si el tiempo comenzó ahí, ¿qué hubo antes? La respuesta típica es un poco frustrante. Esa pregunta no tiene sentido, porque para que exista un antes necesitas que exista tiempo, y el tiempo arranca justo ahí. Es como preguntar qué hay más abajo del sótano cuando ni siquiera existe un sótano. Pero espera, no te vayas todavía, esto apenas comienza. El problema es nuestro cerebro. Nos encanta extender las cosas que entendemos en lo cotidiano al resto del universo. Si un partido de fútbol empieza a las 7, queremos saber qué pasó a las 6:59. Si la historia tiene un inicio, debe haber una escena anterior, ¿no? Pues no, cuando hablamos de espacio-tiempo, esas comparaciones se rompen. Mira, imagina que dibujas un círculo en una hoja. Puedes moverte por él sin problema, siempre hay un siguiente punto, pero ¿dónde empieza ese círculo? En ningún lado. Está completo en sí mismo. Y algunos modelos del universo funcionan así. El tiempo no tiene un antes porque su geometría simplemente no lo permite. Decir que no hay antes no significa que todo esté resuelto. Para nada. La física aún intenta entender si el Big Bang fue de verdad el inicio absoluto o hubo algo más. Tal vez un estado cuántico raro, tal vez un rebote de un universo anterior o quizá un escenario donde la palabra antes pierde totalmente el sentido. Lo fascinante es que todo esto no es un simple juego de palabras, es un recordatorio de que nuestra intuición, esa que funciona tan bien cuando decides si cruzar o no la calle o para no quemarte con el café, se vuelve bastante torpe cuando intenta explicar el origen del cosmos. Y ahora dime, si el tiempo nació en el Big Bang, ¿cómo explica la relatividad ese origen del universo? Imagina que estás armando un rompecabezas gigante, tienes piezas por todos lados, y cada vez que encajas una, la imagen se aclara un poquito más. Pero espera, llega un punto en el que ya no hay más piezas. Y no es que falten ni que se hayan perdido, es que ahí se acaba la imagen. Raro, ¿verdad? Bueno, resulta que con el universo pasa algo parecido cuando usamos las ecuaciones de Einstein. La relatividad general nos dice que el espacio-tiempo no es una hoja infinita por la que puedes retroceder eternamente. Es más bien como una figura con un inicio bien definido, un límite que simplemente no podemos cruzar. Piensa en una carretera larguísima. Vas en tu coche, avanzas kilómetros y kilómetros y si quieres das vuelta y retrocedes. Fácil, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si esa carretera no fuera infinita, sino que se curvara y terminara en el punto donde iniciaste? Llegarías al inicio, y por mucho que quisieras seguir, ya no hay más camino. Puedes girar, dar vueltas en círculo, pero ir más allá simplemente no existe. Con el tiempo pasa lo mismo. Si retrocedes y retrocedes y retrocedes, terminas topándote con lo que llamamos el Big Bang. Y más allá de eso, ya no hay un ayer que explorar, comienzas a avanzar de nuevo en el tiempo. Según las ecuaciones de Einstein, el cosmos tiene un punto cero, un instante en el que no existía ni espacio ni tiempo como los conocemos. Y lo curioso es que no es que hubiera algo antes esperando su turno, es que la idea misma de antes deja de tener sentido. Lo que encontramos es que, al avanzar en el tiempo, el universo se expande. Es como si todas las distancias entre todas las cosas se fuesen inflando. Y si corremos la película al revés, todo se encoge más y más, hasta topar con un límite absoluto, el Big Bang. Y ahí, nos guste o no, se rompen las reglas que conocemos. En este marco, hablar de lo que había antes del Big Bang es como intentar preguntarte, oye, ¿cuál es el número que viene antes del cero en la recta de los números naturales? Pues no existe. Dentro de ese sistema no hay. Y el Big Bang es justamente eso, no una explosión en un lugar concreto, sino el nacimiento mismo del espacio y del tiempo. Las ecuaciones de la relatividad nos muestran que no hubo un antes que podamos describir con nuestras herramientas. El universo comienza en ese instante. Lo máximo que podemos hacer es acercarnos a ese límite, pero jamás cruzarlo. Ahora, si el Big Bang marca el inicio, ¿qué pistas nos da sobre el destino del universo y sobre los secretos que quizá jamás podamos conocer? Bien, piensa en esto. Estás por ver una película, luces apagadas, palomitas listas y ¡pum! Justo en la primera escena, la pantalla se congela. No puedes saber qué pasó en esos segundos iniciales, ni si la historia arrancó como parece. Pues bueno, con el Big Bang pasó algo muy parecido. Los físicos lograron reconstruir gran parte de la trama, pero hay un detalle incómodo: el comienzo absoluto. Si seguimos al pie de la letra las ecuaciones de Einstein, en el instante cero aparece un problema gigante. De repente, las ecuaciones empiezan a escupir infinitos por todos lados. Y en física, cuando te sale un infinito, no es que hallaste la respuesta suprema, no, sino más bien que la teoría llegó a su límite. Es como una alarma que dice,
Hasta aquí llego yo. Necesitamos una teoría más completa. Es como cuando un videojuego se cuelga porque el cartucho está dañado. Gráficos locos, todo sin sentido. Bueno, lo mismo ocurre en ese primer instante. Nuestras ecuaciones se vuelven inmanejables. Por eso, muchos científicos creen que la relatividad, aunque poderosísima, no es la versión completa de la historia. No es que la relatividad esté mal, solo que parece incompleta. Y esa laguna abre una sospecha fascinante. ¿Y si lo que llamamos el comienzo no fuera el comienzo de verdad? Imagínalo así. Tu serie favorita arranca directo en el capítulo 3. Sí, entiendes lo que pasa, pero sabes que te perdiste de algo importante. Eso podría estar ocurriéndonos con el Big Bang. Estamos viendo la parte más explosiva de la temporada, pero quizá hubo episodios previos que todavía no conocemos porque las matemáticas actuales no nos lo permiten. Ahora, tampoco es que todo sea incertidumbre. Lo sorprendente es que, aunque no podamos meter la nariz dentro de ese instante cero, sí tenemos pruebas sólidas de lo que pasó apenas un segundo después. Y en un segundo, el universo ya estaba cocinando los primeros ingredientes. Hidrógeno, helio, los elementos ligeros que todavía hoy dominan el cosmos. Lo increíble es que sus proporciones encajan perfecto con los cálculos. Si retrocedemos más, hasta una 10.000 millonésima de segundo tras el inicio, entramos en un terreno sin pruebas directas, pero con teorías muy sólidas. Ahí el universo era un caldo hirviente de partículas fundamentales, y nuestra teoría de partículas, probada en laboratorios, nos dice bastante bien cómo se comportaba la materia en condiciones extremas. El problema viene cuando seguimos empujando hacia atrás. Las temperaturas se disparan tanto que ya no tenemos ninguna teoría confiable. Es como intentar hornear una pizza en el núcleo del Sol. Ninguna receta funciona ahí. Es territorio completamente desconocido, donde la física que usamos a diario simplemente no aplica. El Big Bang nos lo advierte claramente. Cuidado con las matemáticas, porque justo en el instante inicial nuestras ecuaciones dejan de funcionar. Y atentos con la evidencia. Tenemos pruebas sólidas desde un segundo después, pero si te acercas demasiado, desaparece toda verificación experimental. En otras palabras, hay un muro doble, uno teórico y otro observacional. Y mientras no podamos derribarlos, el inicio absoluto del universo seguirá siendo un misterio a medias. Quizá un día logremos reconstruir esa primera escena perdida, o quizá descubramos que el verdadero comienzo está en una historia todavía más antigua.